Y otra cosa que podemos hacer utilizando los grupos es aplicar funciones de agregación, ¿no? Y para ello vamos a ver qué es una función de agregación. Ya las hemos visto, pero solo para que quede claro el concepto. Una función de agregación lo que va a hacer es que toma como argumento una lista y devuelve un valor único, ¿no? Algunos ejemplos de este tipo de funciones son estas, que las vimos, algunas de ellas cuando vimos la librería de NumPy, ¿no? Entonces, la primera son como para buscar el mínimo, el máximo, la tercera busca como los valores no nulos dentro de nuestra lista o dentro de nuestro arreglo, suma, promedio y desviación estándar, ¿no? Son algunas de ellas que como toman toda una lista de valores, un arreglo completo, y devuelven como salida un solo valor, ¿no? En este caso, pues son un ejemplo de ellos, ¿no? Y lo que podemos hacer nosotros es hacer lo mismo utilizando los grupos, ¿no? Y la manera en que lo vamos a hacer es por medio de esta anotación. Primero tenemos que poner el nombre de nuestro data frame, después la función .groupB, la lista de columnas y después el método .ag y adentro las funciones. Entonces vamos a ver que lo que devuelve esto es un data frame con los resultados de aplicar las funciones de agregación de la lista funciones a cada uno de los data frames que resultan de dividir el data frame según las columnas de la lista columnas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces para ello vamos a crear un nuevo data frame que tiene la siguiente estructura. Algunos nombres como índices, Carmen, Luis, María y José, y algunos datos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, está la altura en metros y el peso en kilogramos, ¿no? Y después el sexo, M para mujer y H para hombre, ¿no? Este es el data frame que vamos a usar para aplicar esas funciones de agregación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, logramos esto, es usar primero df.groupB, adentro poner una lista de columnas, punto ag, y adentro funciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros podemos hacer una lista que se llame columnas y podríamos agregar un elemento que se llame la columna sexo, ¿no? Y algunas funciones que nosotros podemos aplicar van a ser las siguientes, ¿no? Entonces ponemos en una lista funciones y, por ejemplo, podemos buscar el dato mínimo, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo hace eso. Algo importante es decir que tenemos que importar la librería NumPy para el tema de las funciones, ¿no? Entonces ponemos np.min, ¿no? Y esa va a ser la función que vamos a usar. Y veamos cuál es el resultado. Aquí me equivoqué en el nombre. Era 2. Listo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que va a hacer es que de todos los posibles valores del sexo, los va a resumir. En este caso solo hay dos, ¿no? Que es hombre o mujer, es decir, H y M, ¿no? Y después todas las demás categorías las va de alguna manera a tomar como listas de manera independiente y le va a sacar el mínimo, ¿no? En este caso, por ejemplo, toma la columna de altura para todos los hombres y saca el mínimo, ¿no? En este caso, por ejemplo, los que son hombres son Luis y José, y justamente saca el mínimo entre esos dos datos, ¿no? En este caso es 1.78, que es el que nos devuelve acá, ¿no? Y lo mismo hace para mujeres. Toma de todas las categorías que tengan la letra M, va a sacar el mínimo, ¿no? En este caso 1.56 y 1.66 toma el mínimo, que es este, ¿no? Y hace algo similar con el peso, ¿no? Y lo muestra aquí como en una tablita de resumen, muestra como el sexo, hombre o mujer y el mínimo, ¿no? Pero nosotros aquí, por ejemplo, le podemos meter más funciones, ¿no? Por ejemplo, también supongamos que queremos saber el promedio, ¿no? Entonces ponemos np.min y justamente nos da las filas del mínimo, pero también nos da las filas para el promedio. En este caso, por ejemplo, el promedio de la altura para los hombres es 1.79 y para las mujeres es 1.61, ¿no? Y lo mismo para el peso, tanto el mínimo como el promedio. Entonces lo saca de esta forma como estructurada, ¿no? Y eso es a lo que se le conoce como una función de agregación y lo podemos hacer aplicando grupos o primero una agrupación justamente por, en este caso, la columna sexo que tenemos aquí y aplicar una determinada función como las que vimos más o menos, ¿no?